Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2019. El día de hoy contamos con la doctora en educación Lucila Cárdenas Becerril, quien nos expondrá el tema Rompiendo la brecha entre la innovación tecnológica, la ética y el cuidado. A continuación, le cedemos la palabra. Para mí es un gran placer, es un gran honor estar con ustedes. He de decirles algo. Desde 1931, aunque desde 1929 el propio doctor Castro Villagrana hablaba de la importancia que tenían las enfermeras en la atención de los pacientes. Así que nosotros como enfermeras, después de ser 300,000 enfermeras en México, somos incluyentes en términos de género, y aunque a nivel nacional tenemos un 15% aproximado de varones, hoy hablamos del Día Nacional de la Enfermería o el Día Nacional de la Enfermera y del Enfermero de México. Una vez que tengo el micrófono en uso, me quiero permitir decir 2-3 cuestiones además de la conferencia. En principio, comentarles que como enfermera mexicana, con algo así como 40 años de vida laboral en enfermería, mayormente en educación y en investigación, pues uno de mis anhelos para mis colegas médicos, para los colegas administrativos, es que dentro de los discursos será bueno, además del humanismo del que voy a hablar, por cierto, que se hable de conocimiento, que se hable de filosofía, que se hable de epistemología, que se hable de lo que las enfermeras somos, además de lo dulces, además del significado de los Reyes Magos, porque tenemos cerca de 2 siglos profesionalizándonos. Somos una profesión, somos una ciencia, somos un arte y una disciplina. Entonces, epistemológicamente hemos dado algo así como 150 años de desarrollo profesional. Entonces, es una petición que he hecho en todos los escenarios nacionales e internacionales donde me he parado en términos de reconocer a el personal de enfermería como un personal que no solo favorece el cuidado integral, ese acompañamiento a los seres humanos en salud y en enfermedad, sino que al final de cuentas es la plataforma del Sistema Nacional de Salud, dicho recientemente por nuestro presidente en Colima. No es solo que yo lo diga. Entonces voy a permitirme compartir con ustedes un tema que se llama Rompiendo la brecha entre la innovación tecnológica, la ética y el cuidado humano. Esto en aras de reconocer que hemos trabajado en ciencia, hemos trabajado en tecnología, pero me parece que de repente llevar en equilibrio, en armonía, nuestra profesión de enfermería, parece que en el camino, y esto es para que cada uno reflexionemos en lo individual y posteriormente en lo colectivo, parece que hemos dejado de lado esta parte humanística de la cual nos bombardearon desde el 4 o 5 de este mes en términos del Día Nacional de Enfermería. Entonces, vamos reconociendo o recordando que nosotros en enfermería nos dedicamos a cuidar para fomentar, mantener y preservar la vida y la salud. Así que cuando hablamos de transformaciones y de revoluciones paradigmáticas, tendremos que pensar que hoy nuestra visión en enfermería y por supuesto en el ámbito de la salud es manejar el paradigma vida, salud y no salud, enfermedad, que nos lleva a una concepción ahistórica, individual y biologicista, cosa que lo sé porque lo conozco no solo en el INER, sino en los institutos, que son instituciones de atención a tercer nivel, ya no se manejan estas cuestiones solo biologicistas. Hablamos de un cuidado holístico, hablamos de un cuidado integral, hablamos de un cuidado en equipo para favorecer y fomentar la vida y la salud de nuestros conciudadanos. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer que cuidar es una palabra tan amplia que desde Leonardo Boff y diferentes, Martin Heidegger y diferentes filósofos han manejado para saber que los seres humanos por naturaleza debemos cuidarnos, debemos ir al cuidado y debemos ir al autocuidado. Pero nosotras, las enfermeras y enfermeros, tenemos la fortuna de dedicarnos justo profesionalmente a apoyar, a acompañar y a cuidar a los seres humanos
que son nuestros contemporáneos o conciudadanos. Dentro del desarrollo profesional en México tenemos, solo de manera muy breve, que con Florence Nightingale, aquella enfermera inglesa a la cual le debemos la enfermería moderna o post-nightingaleana, ella se va a la guerra de Crimea, allá en Rusia, en 1854, regresa a Inglaterra y funda la escuela de Saint Thomas. En Santo Tomás forma su escuela y una de las características es precisamente que con ese espacio inicia la formación profesional de la enfermería inglesa en ese tiempo, pero después a nivel mundial se retoma. Nosotros la retomamos en México en inicios del siglo XX, aproximadamente se dice que en 1905 con la creación del Hospital General de México y de manera posterior con la creación de escuelas de enfermería, que es donde se funda propiamente la profesión de enfermería. Nosotros, ustedes conocen mucho la historia y en 1907 se habla de la fundación de lo que hoy es la ENEO, de la UNAM. Sin embargo, habrá que reconocer que en 1877 se crea la Escuela de Enfermería de Oaxaca, hoy de la Escuela de la Universidad Autónoma Juárez de Oaxaca. Benemérita Juárez. Después viene San Luis Potosí, Chihuahua y Estado de México, que es de donde yo provengo, de donde yo estudié, que se crea en el 26 de marzo de 1896 y con ello se crea la profesionalización de enfermería. Hay que decir que todas las profesiones, desde la sociología, salvo 4, se crean con cuerpos de conocimientos diferentes. Las 4 profesiones que se crean como profesión desde un inicio es la medicina, el derecho, la filosofía y la teología. El resto, empezamos desde la Edad Media y la Ilustración siendo ocupaciones que nos profesionalizamos. La enfermería empieza en México en la década de los 80 siendo profesión. Únicamente, entre otros asuntos, porque tiene un cuerpo de saberes propio que desde el punto de vista epistémico es el cuidado. Así que iniciamos entonces con esa cuestión profesional y nuestro propósito, ¿por qué estamos en esta vida las y los enfermeros? Es porque contribuimos en la solución de los problemas de salud de la sociedad. Y podemos hablar de primero, segundo, tercer nivel de atención a la salud y cualquier ámbito laboral, el escolar, el industrial, el hospitalario, etcétera. Entonces, nosotros, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de valores, decimos que después de la vida está la salud y posterior a la vida y la salud, si estas no existen o están en deterioro, los demás valores pasan a segundo o tercer término o a no cobrar importancia. Entonces, para solo reconocer, porque sé que lo sabemos, nosotros somos un pilar fundamental del ámbito de la salud, no solo sistematizado, no solo a través del Sistema Nacional de Salud, sino de la salud del pueblo mexicano. Así que entonces, enfermería es una profesión imprescindible para la sociedad. Quienes consideramos que somos estudiosos de nuestra profesión y en este caso de enfermería, se habla de que la tecnología nos está rebasando. Hoy la robótica en salud ha rebasado y bueno, me parece que para bien, aunque habrá que revisar algunas otras partes, que es la parte de interacción humana. Entonces, tanto enfermeras brasileñas, norteamericanas, como nosotras las mexicanas, reconocemos que es muy difícil que nuestro trabajo sea prescindido por un asunto de robótica o por un asunto que no sea humanista. Así que para todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país y del mundo, pero bueno, hablemos de nuestro país, nuestro reto individual y colectivo es crear y recrear una enfermería visible, una enfermería empoderada, solidaria y con alto sentido humanístico y social. Esto de enfermería visible no es un asunto objetivo en sí, es un asunto subjetivo que se ha manejado porque en enfermería hacemos muchas actividades, hacemos grandes funciones y parece que no se notan, ¿no? Entonces, la enfermería invisible es un término que se crea aproximadamente en la década de los 2000 para dar cuenta de lo que debemos
y podemos hacer en enfermería. Tan es así que surgen los derechos de los pacientes, pero también los derechos de las enfermeras. Entonces, creo que una de las cuestiones es que quienes somos enfermeras y enfermeros tenemos que conocerlas y tenemos que actuar en consecuencia para hacer juntos un trabajo colectivo. ¿Cuáles son los desafíos en los próximos 50 años, digamos, de este siglo XXI? Los desafíos muy globalizados de la profesión de enfermería se han resumido, yo los he resumido en 3 y así se los comparto. Si bien es una interacción gráfica, es una interacción más bien horizontal, donde favorecen 3 elementos en igualdad de circunstancias o de importancia. Una, el humanismo, ese humanismo bien entendido en sentido ontológico y filosófico amplio, ¿no?, del personal de enfermería. También tendría que hablar del personal de salud, aunque me voy a dirigir más al personal de enfermería. Este humanismo de hacer al otro lo que me gustaría que me hicieran, tratar al otro como me gustaría que me tratasen. La otra parte es el conocimiento de enfermería. El conocimiento en salud es dinámico, es complejo, es cambiante. Entonces, si hoy me formé como enfermera o como licenciada en enfermería, tengo que responder a las necesidades y expectativas de atención a la salud que tienen los usuarios de servicios. O sea que mi conocimiento no es suficiente tener una licenciatura, ¿no? Y no solo hablo de niveles académicos, ¿saben? Hablo de habilitaciones, de capacitaciones, de formación en general. Y algo muy importante también para nosotras es el reconocimiento profesional. No sé si les ha ocurrido, a nosotros no es tan frecuente como puede ser, pero tenemos pacientes que han estado en la terapia intensiva, que han estado en coma, digamos, y las enfermeras, ustedes lo saben, estamos las 24 horas del día en sus diversos turnos, pero estamos en cuidado y tratamiento del usuario, y de repente no falta el paciente que despierta, que cobra conciencia y dice, ay, si no es por el doctor, muero, ¿no? Y entonces uno se quiere quedar como los pies abajo y echar los pies para atrás como condorito, ¿no? Y no es en ningún sentido un asunto de no trabajar en equipo, es de reconocimiento a enfermería. A mí me gustaría insistir, por ejemplo, en las palabras son poderosas. El poder de la palabra, ¿no? Primero se creó el verbo, decía la Biblia, pero nosotros tenemos que quitar de nuestra mente y tenemos que evitar que otras personas digan que enfermería es la abnegada, el sacrificio, la sumisión. No, es que eso no debe existir en tanto yo soy enfermera porque quiero ser enfermera, porque me gusta hacerlo, hacer y cuidar. Así que nuestra enfermería del siglo XXI tiene que tender en 2 grandes sentidos al empoderamiento. En principio, la epistemología de enfermería, que es la teoría de la ciencia, ¿no?, para buscar fortaleza profesional y disciplinaria, pero también a la par la sociología de enfermería, que es el impacto social que tiene nuestra profesión en términos de funciones, de acciones, de actividades y de rol social. Así que el empoderamiento tendrá que darse desde los 2 ámbitos. Yo entiendo y conozco desde hace muchos años, precisamente por participar a nivel nacional e internacional en los organismos colegiados, tanto de enfermería como de salud, conozco y reconozco que nuestro nivel de fortaleza profesional es alto, pero me parece que nos hace falta un poco trabajar esta parte sociológica de enfermería para tener un reconocimiento mucho más solidificado. Así que la propuesta y la reflexión va en ese sentido. La teoría más la investigación más la práctica en enfermería, en cualquier ámbito laboral, nos genera un ser, un saber y hacer, que es el desarrollo laboral de enfermería. Nosotros tenemos claridad y la gente tiene claridad en el hacer, pero necesitamos dar a conocer qué somos y qué sabemos. No nada más en que somos procedimentales. En la década de los 80, Marx hablaba de las profesiones, que eran profesiones intelectuales y profesiones manuales, y nos pusieron a que enfermería era una profesión manual. Claro que empleamos las manos, pero también empleamos la cabeza, empleamos el corazón, empleamos nuestro ser holístico para brindar un cuidado holístico. Ahora bien, en términos de humanismo,
para las teorías y modelos de enfermería, desde aquel modelo del que hablamos de Nightingale, del modelo de preservar el ambiente, en aquel libro histórico de notas de enfermería, qué sí, qué no es, de 1857, todas las teóricas, desde Nightingale hasta Patricia Benner, Orem, Roy, Henderson, todas las que conocen y que hemos estudiado, todas abordan desde el siglo XIX, XX y XXI, abordan el humanismo. El humanismo es una de las características básicas, nucleares de nuestra profesión. Les he de contar alguna cuestión política y de gestión. En 1980, en la década de los 80, cuando el Seguro Social establece aquel eslogan maravilloso que hace rato se comentó, calidad y calidez en enfermería, resulta que políticamente ese eslogan era para los médicos. Y dijeron, no, es que esto no cabe. O sea, ¿cómo vamos a hacer mercadotecnia? ¿Cómo vamos a manejar marketing si la imagen y el perfil que tienen los médicos, los y las médicas, no es un asunto necesariamente de calidez? Y no porque no lo sean, sino porque es un asunto social, de impacto social. Entonces dijeron, bueno, creo que entonces a quien le queda el eslogan es calidad y calidez en enfermería, que ha sido maravilloso, pero también ha sido una roca, como la piedra del Pípila, ahí en Guanajuato, que nos han venido haciendo cargar cuando nos imputan un trabajo y una atención donde tenemos que brindar calidad y calidez en un servicio de medicina interna con 40 pacientes y que no llega tu compañera, ¿no? O andar y te toca sola, ¿no? Y decía una bendita compañera, ¿cuál es el objetivo de esta guardia? Entregarlos vivos, ¿no? Sí, es un poco la broma. Es un poco la broma, pero en realidad ha sido muy bueno el asunto de calidez, pero la calidez, que no es el tema que estoy hoy abordando, la calidez debe tener un aporte y un apoyo en infraestructura financiera, de recursos humanos, de insumos, etcétera. Entonces, todas nuestras teóricas nacionales e internacionales han hablado del humanismo. Y bueno, hoy la esencia de nuestra profesión es y seguirá siendo el humanismo. Ahí les traigo unas fotos de Sor Mari Suárez, justo una gran representante del humanismo en México. Yo diría que en términos de arquetipos es la Florence Nightingale del siglo XX. A quien le interese, por ahí tenemos varios libros escritos sobre Mari Suárez. Entonces, esa es la parte inicial del humanismo. Pero la parte de cuidado, ¿qué es cuidado? ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo queremos o cómo les enseñamos a nuestros colegas químicos, nutriólogos, médicos, físicos? ¿Qué hacemos? No nos hemos dedicado, o sea, si a mí no me enseñan o si no me comparten, puedo no saberlo. Sin embargo, nosotros en el cuidado tenemos inmerso un conocimiento en salud, enfermería y el contexto. Quisiésemos pensar que enfermería es maravillosa solo en la calidez, pero tenemos un contexto social, político, económico, cultural. Entonces, quienes manejamos el cuidado, quienes asumimos el cuidado como una profesión, sabemos que debemos tener conocimiento de salud, de enfermería y del contexto. Tenemos que aprender a interactuar de enfermera con el usuario y con la familia. Yo tengo que preguntarme en este día, ¿realmente quiero cuidar? ¿Quiero cuidar? ¿A quién quiero cuidar? ¿Cómo quiero cuidar? ¿Por qué quiero cuidar? ¿No? Porque si no, de repente no es aquí, yo sé que no es aquí, pero allá en San Pingüín el Alto llegas y jalas la mano y voy a tomar la presión y nos convertimos en enfermeras robóticas y no en enfermeras que tienen una interacción y una vinculación afectiva. Entonces, esa es una de las cuestiones, pero además también para el cuidado requerimos un pensamiento reflexivo y crítico, ese conocimiento autodirigido y deliberado que tenemos el libre albedrío de llevar a cabo a partir de nuestro capital cultural, a partir de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que hacemos. También implica funciones y acciones de enfermería, solución de problemas de salud y con ello un liderazgo y una autonomía profesional. Un liderazgo y una autonomía profesional que a veces se nos olvida y que tendremos que revisar. Tendremos que revisar precisamente en lo individual y en lo colectivo.
Y viene la parte tecnológica, la tecnificación de la atención en salud. Esta ha sido maravillosa. Es como decía cuando hablaban de las bombas de átomos, ¿no? Tienen los átomos y la investigación tiene grandes beneficios, pero la bomba atómica no los tuvo. Entonces, la tecnología tiene grandes beneficios, pero también tiene sus debilidades. La tecnificación o la tecnología ha desplazado la interacción paciente-enfermera por una atención polarizada por la tecnología. Entonces, las enfermeras intensivistas y las enfermeras quirúrgicas, entre más tienen un dominio de los aparatos, es maravilloso, pero se nos olvida que un paciente, aún en coma, aún no en vigilia, el oído es el último sentido que se va perdiendo y se nos olvida decirle, oiga, buenos días, aquí estoy, mire, le toco el hombro, le tomo la mano. Entonces, esa es la reflexión desde mi persona como ser, como enfermera, en este día tan importante socialmente. Pero además, esta tecnificación, esta tecnología, una de las causas puede ser que establecemos una primera línea de comunicación entre la enfermera y la máquina, relegando al paciente. Y no nos damos cuenta, yo tampoco creo que sea mala fe, pero habrá que revisar cuántas veces me interesa mucho tomar un electro, hacer tal y cual procedimiento, manejar un ventilador, pero no soy capaz de explicarle al familiar o al paciente o al usuario, qué le voy a hacer y por qué se lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué trámite, qué técnica, qué procedimiento? Entonces, me parece que debe comprenderse que la tecnología es el agente y objeto que facilita el bienestar y la recuperación de la salud. Por lo tanto, no debe oponerse al contacto humano. No, todo ayuda, nada más que hay que jerarquizar. Maslow ya se hablaba de su pirámide de necesidades, la jerarquización de necesidades, y me parece que por ahí se nos ha olvidado esto que vengo comentando. En la vida, en el mundo, en el cosmos, hay un inicio, un culmen y una involución. Y en ese sentido, nosotros tenemos una evolución, una involución, evolución, involución, como una cuestión cíclica, ¿sí? Pero en el centro tenemos que pensar en una revolución sin pasamontañas ni bazucas, una revolución individual y colectiva. Habrá quien diga que no la necesita, está bien, pero a lo mejor, ¿qué tal si en este análisis vamos siendo mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos y mejores profesionales de enfermería? Así que esta revolución a la cual yo les invito es en principio reconocer al otro, pero reconocer de serio, hablar de la otredad. Yo existo en tanto existes, yo soy en cuanto eres, ¿no? Entonces vamos reconociendo al otro, y el otro es mi vecino, el ciudadano, mi compañera, mi jefa, mi jefe, mi esposo, mis hijos. Ese es el otro. Necesitamos iniciar una revolución personal, necesitamos desaprender para reaprender. Hay de aquella persona que diga, yo ya tengo 30 años y bueno, qué bueno, yo vine aquí al evento, pero pues ya me voy a jubilar, que sigan las nuevas, porque ya a mí ya no me toca. No, es que hasta la muerte es un proceso de aprendizaje. Entonces necesitamos eso, desaprender para reaprender. Yo siempre les digo, ahora con la tecnología, cuando tienes una llave, una USB, y quieres un superarchivo que te gusta, ¿qué haces? Ya no tienes memoria. Borra los archivos que no te gustan o que dices, no, bueno, estos ya pasaron a la historia y pongo un nuevo. Eso es, necesitamos desaprender. Hay de aquella persona que diga, lo sé todo, porque entonces está muerta en vida, ¿no? Pues bueno, entonces si no venimos a aprender en esta vida y a dar y a servir, entonces, bueno, habrá que revisar. Y necesitamos crecer profesionalmente como una tarea colectiva. Me voy a atrever en este instituto a decirles algo. La misión que tenemos en esta vida no es una misión de planeación estratégica. Es una misión de vida. Y en esa misión no hay accidentes. Yo alguna vez le comentaba a la jefa de enfermeras, a su jefa, yo le decía que cuando yo tenía 16 años pensé que había estudiado enfermería por accidente. Y a los 30 me enteré que los accidentes de vida no existen, que hay cosas que te tocan hacer, nada más que hay que hacerlas bien. Y hoy hay que pensar en que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer no bien,
extraordinariamente bien desde mi punto de vista. Así que necesitamos retornar la mirada al cuidado humanizado, el cual es una manera de ser, de saber y de hacer. Y con ese cuidado humanizado no se eliminan, no se excluyen los conocimientos éticos, estéticos, empíricos, etcétera, etcétera, que tenemos, tecnológicos, ¿no? Es muy bueno, pero si hablamos de tanatología solo por un momento y cerramos los ojos 2 segundos y decimos, ¿qué prefiero bueno, yo prefería morir en mi casa, pero bueno, si tengo que morir en el hospital, ¿qué prefiero? ¿Una enfermera robótica que esté ahí al pendiente y moviendo los aparatos o diciendo tal? ¿O prefiero a alguien que me tome la mano y que me acaricie la cabeza y que me diga, váyase en paz, ya cumplió con su objetivo, ya cumplió con su misión, que Dios la bendiga, ¿no? Entonces, vamos poniéndonos en los zapatos del otro porque de repente se nos olvida que porque cuidamos la salud y la enfermedad de las personas, nosotros no vamos a enfermarnos ni vamos a morir. Hace poco en Toluca decían, se murió fulanito de tal, oncólogo, y además se murió de cáncer. Ajá, ¿y? ¿No? O sea, bueno, sí, o sea, era un especialista, era un oncólogo, pero bueno, si todos ese dicho es un estribillo muy bonito, todos nos vamos a morir, sí, pero no empuje, ¿no? Entonces, a cada quien en su tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos, desde mi punto de vista, necesitamos recordar que parece que hemos olvidado nuestra identidad profesional. Es muy interesante reconocer, y yo lo reconozco como enfermera mexicana, que la profesión surge como ocupación con la necesidad de los médicos de aquella época de 1905, 1900, con la necesidad de que los médicos necesitaban a alguien que les ayudara. Está bien, es perfecto, sin embargo, desde el principio se nos han olvidado nuestras raíces, nuestra identidad colectiva, la ciudadanía. Hoy que hablamos de desarrollo sustentable, de ciudadanía, etcétera, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué compromiso social tenemos? Si todas estas preguntas se responden, la pregunta es ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo objetivamos? Si yo realmente tengo identidad profesional, ¿qué estoy haciendo y para dónde estoy haciéndome? Todos cuando estudiamos una carrera, aunque decimos que alguien que podríamos equivocarnos, cuando decidimos ser enfermeras, casi siempre pensamos en ayudar, en cuidar, en acompañar al otro, y si inyectaban a las muñecas, y si le ponían el vendaje, y si cuidaban al hermanito, y si Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que el humanismo es inherente a nuestra persona. Cada persona es diferente, y hay gente que dice, yo quiero las máquinas, yo quiero ser ingeniero electromecánico, o yo quiero ser programador analista, o yo quiero estar con las computadoras, o yo quiero tal, ¿no? Pero quienes estamos en el ámbito de la salud siempre pensamos en ayudar. Yo tengo varias investigaciones realizadas a nivel nacional, tanto para médicos, enfermeras, nutriólogos, trabajadoras sociales, todos queremos ayudar. Después se nos olvida o algo pasa y se nos olvida nuestro humanismo. Vamos dejándolo en el camino. Nuestra carrera nace de la persona que somos, no al revés. Yo soy humanista y por tanto quiero pensar en ayudar. Si yo soy muy materialista desde el principio, bueno, pues quiero hacer dinero, que tampoco está peleado, por cierto, el dinero con la profesión. Pero, bueno, buscan diferentes formas de llegar. Así que hablar de humanismo es entender y tratar al ser humano como persona. Yo me formé en 1978-81, pero desde que me formé, vengo escuchando que no es la cama 5, no es el del apéndice, no es el viejito, no es la señora, y seguimos tratando, ¿no? Seguimos diciéndole, oiga, mija, ¿no? Yo tengo 30 años y la mija tiene 65 años, ¿no? Uf. Ahí sí es donde vemos la ética, ahí donde vemos los valores. Entonces, tratar al otro como te gustaría que te trataran. No sé si ocurra frecuente, pero cuando estamos en el ámbito de la salud, no solo en enfermería, y nos toca tener un familiar enfermo o ser paciente o usuario, es cuando valoramos y decimos, ay, ¿qué así trataré? ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad? ¿No? A mí solo en un parto eutóxico, de repente no me tomaron los signos y ya tenía 120, 80, 22 de respiración. Dije, bueno, está bien. Ahora bien,
nuestro cuidado tiene que ser centrado en la persona, en cualquier usuario o grupo etario, pero a la persona, no al Cardex, no al expediente, no a la receta, no a tal, ¿no? Necesitamos centrarlo en la persona. Y claro, esta conferencia tendría que ir aparejada a lo que tenemos que hacer en la parte de recursos humanos y financieros. Esto es importantísimo, ¿no? Porque si no tocaría, como dice aquella compañera, ¿cuál es el objetivo de esta guardia? Entregarlos vivos, ¿no? Entonces, necesitamos centrarnos en las personas. Hay un estudio que recientemente se hizo a nivel latinoamericano y en enfermería se reconoce que se cuida, que cuidamos, pero el 60% de las actividades que realizamos en enfermería en un turno no están dirigidas a cuidar al usuario de directo, sino a cuestiones de gestión, a cuestiones de lo que le toca de mantenimiento, que la caldera esté funcionando, que no puedo bañar a mi paciente porque no hay agua caliente, porque no me han traído las sábanas, porque ¿no? Entonces, tendríamos que reconocer que el cuidado humanizado se lleva a cabo desde el otorgamiento de cuidado, desde quienes estamos en la educación, en la investigación, en la administración y la gestión, asesoría, consultoría, etcétera, dirigido al usuario, a la familia y a la comunidad. Este es un esquema que podría sintetizar lo que vengo comentando en la conferencia. Así que el empoderamiento, ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento es un término que surge en la década de los 90, cuando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, establece que hay grupos vulnerables, que hay grupos de recursos bajos, que hay grupos no en el poder, y entonces el empoderamiento lo mira como un proceso intrínseco a la persona, a mi persona o a cada persona, donde se tiene que cobrar poder desde dentro. No es el poder político, es el empoderamiento, es qué soy, quién soy y cómo me siento, cómo me asumo socialmente. Porque si yo siento que soy una enfermera abnegada, sumisa, y ay, pues ni modo, me sacrifico, ¿no? Y además soy la mano derecha de no sé quién. Y decía una compañera maravillosa, ¿y qué tal si el médico es zurdo? O sea, no es diestro, o sea, ni siquiera importante soy, decía, ¿no? Entonces, bueno, ese es el poder de la palabra. Entonces, el empoderamiento, tenemos que estar empoderadas en el conocimiento, en la toma de decisiones, en el pensamiento crítico, en la gestión, para otorgar un cuidado profesional, que es el cuidado formal o terapéutico, porque bien saben ustedes que el cuidado informal lo damos siempre hasta para cruzar la calle, nos cuidamos para que no nos atropellen. Por ejemplo. Ahora, ¿qué es importante para el usuario? O sea, nuestro paciente, nuestro usuario, la familia, ¿qué le interesa cuando requiere de nuestro cuidado? Requiere un entorno afectivo, está rodeado de gente que lo quiere y a la cual él quiere. ¿Eso ocurre? Cuando están hospitalizados, generalmente no. Requiere libertad, entendida como el tener capacidad de decisión. Bueno, igual podemos romper paradigmas. Si tiene que tomar líquidos claros, le dice, oiga, le voy a dar un té, pero ¿de qué prefiere? ¿De manzanilla o de limón? Hay que dar chance siquiera de que reconozcan, porque si no, de repente dice, oiga, señorita, es que fíjese que… A ver, espéreme, ¿el que sabe es usted o yo? ¿Ah? Por allá, aquí no. El confort, estar de acuerdo y a gusto física y mentalmente, y encontrarse en un entorno estimulante para los sentidos. ¿Y saben qué? Ese es conocimiento básico. Nightingale lo decía hace 200 años. Bueno, 150, ¿no? Entonces, para quien haya estudiado a Jean Watson, que es una tipaza, una enfermera norteamericana, Jean Watson tiene muchas frases y muchas ideas, pero una de ellas que les traje es esta. Dice, cuando una enfermera o enfermero entra en la habitación de un paciente, se crea un campo magnético de esperanza. Como dicen los jóvenes, qué fuerte, ¿no? O sea, crea su campo magnético de esperanza y llega la enfermera robot y le rompe el campo magnético. Es que ¿cómo es posible? ¿No? O sea, esa es la responsabilidad ética y valoral, axial que tenemos. Y tendremos que revisar si estamos haciendo eso o estamos apoyando
¿no? Entonces, el humanismo tiene que ser con alma, corazón y cuerpo. Ahí viene la estética de la profesión de enfermería, porque somos una disciplina estética. Necesitamos usar el tiempo de ejecución para el cuidado y establecer contacto. No necesitamos comunicación honesta en lugar de como sí. Llegamos como el robot, ¿y cómo está? Ay, fíjese, señorita, que me duele de este lado. Ah, sí, bueno, o sea, apenas nos está queriendo contar o responder a la pregunta de cómo está y nosotros ya estamos en otra cosa. Pero claro, es que tenemos 15 pacientes, o tenemos 12, o tenemos no sé cuánto, ¿no? Entonces necesitamos establecer una relación honesta, una actitud humanista. Necesitamos escuchar sus dudas, observar siempre lo no verbal. ¿Saben? En la década de los 80s, todas las escuelas de enfermería, por lo menos, y los médicos, nos formaban muy clínicos, ¿saben? El examen clínico. Hoy voy a una institución a la cual pertenece la Universidad del Estado de México y voy por un dolor, la persona, digo, aparte de que tiene que atender 25 pacientes, ni siquiera te dice, oye, ¿te duele acá atrás? ¿Dónde? ¿En la escápula? ¿En dónde te duele? No, ya tiene tu receta, ¿no? Y después dice el chiste, oiga, doctor, pero todavía ni siquiera le digo qué tengo, ya hizo mi receta. No, esta es del que sigue, acá está la de usted, ¿no? No, hombre, es broma, pero es que hemos hecho muy poco en la parte sociológica, ¿saben? Y cuando se hacen huelgas, se hacen paros en el ámbito de la salud, nos alienan diciendo que cómo es posible que dejemos a los pacientes. Ustedes se acordarán de este recién movimiento que han hecho los médicos de yo soy el número 17 y tantas cosas, ¿no? Entonces te supeditan. Necesitamos trabajar esa otra parte sociológica. Si los usuarios de sus servicios les dicen lo siguiente, estamos en ese camino. Cuando eres humanista, dicho por los usuarios, cuando sonríes al verme, cuando vienes a verme aunque no haya cambios, cuando te preocupas por mí, cuando haces esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Y esas pequeñas cosas son desde, ustedes no lo pueden creer, pero desde prestar el celular para hacer una llamada porque le urge, hasta tocar la guitarra, hasta rezar un Padre Nuestro, ¿no? Hay un libro hermoso de una enfermera brasileña que dice que ella decidió que su vida y su misión iba a ser humanizar el hospital. Y entonces, en una de esas que su paciente pasaba a quirófano, ya saben, ¿no? Las indicaciones y que el gorro y que los miembros inferiores, etcétera, y al final le decía, y antes de llevarla a la sala, rezar un Padre Nuestro. Y entonces las enfermeras dijeron, así como que se quedaron viendo, está loca. Pero la paciente a la otra guardia llegó y le dijo, señorita, mire, yo sentía, se lo juro, sentía los ángeles alrededor mío y mire cómo estoy, ya estoy bien. Y eso no nos cuesta mucho. Esto rebasa, es una cuestión, es la religiosidad y otra la espiritualidad, pero ambas se complementan y podemos hacer tantas cosas en esta parte estética cuando hacemos la pequeña diferencia, cuando empleamos la actitud, cuando hay acciones que no cuestan dinero, ¿no? Entonces, creo que necesitamos recordar nuestro sueño. Justo hoy, de que tanto nos hablan en enfermería y que somos los ángeles blancos y que el corazón blanco del Consejo Internacional de Enfermeras y todo lo que se dice de nosotras, ¿qué tal si empezamos recordando nuestro sueño? Porque el humanismo nunca pasa de moda. No va a pasar nunca de moda, ¿saben? Entonces, necesitamos que a mayor conocimiento, mayor acercamiento e interacción con el usuario. En la década de los 90, cuando yo hice la licenciatura, decían es que las licenciadas no ponemos un cómodo. Ajá. ¿Y si vas a dar cuidado integral? ¿No? Entonces hoy tenemos un postdoctorado y seguimos en los hospitales dando cómodos. Porque el paciente lo requiere, porque el usuario lo requiere, es parte del cuidado. Entonces, necesitamos para esta actitud humanista convertirnos en ejemplos a seguir. A lo mejor es una laja, una piedra importante que te van cargando, pero también es muy bonito saber que alguien dice, yo quiero ser como ella, ¿no? Prototipos a seguir. Interacción afectiva con el usuario, que de repente llegan y te traen
pues 1 kilo de frijoles en el hospital, o que ya te trajo la gallina, bueno, por allá, por mi pueblo, o que ya te ayudó, o que vas tú en el centro comercial y dicen, señorita, digo, claro que hay que ponerle tu nombre, ¿no? Porque lo de señorita no nos hacen favor ni en sentido de señorío ni en sentido biológico. Vamos aceptando que somos enfermeras. Necesitamos empoderarnos porque soy tan importante, porque tengo un autoconcepto, una autoestima personal y profesional extraordinario, porque sé lo que valgo. Que ahí viene otro asunto de género, pero bueno, eso será para otra ocasión. Amor y ética por el servicio, pero que se nos note. Necesitamos tener actitud. Pero es que yo soy muy humanista. Ajá, ¿y cómo lo adivino? ¿Soy clarividente o para dónde? Si no me doy cuenta de que lo seas, diría el paciente. Así que, casi para terminar, decirles que el ejercicio del humanismo es hoy por hoy, en la segunda, casi tercera década, segunda década del siglo XXI, necesitamos desarrollar y fomentar evidencias exitosas, ¿no? O sea, que el paciente se dé cuenta, que el usuario se dé cuenta que somos extraordinarias en el conocimiento, en la ética, en la estética, en el humanismo, que sabemos. Pero además tiene que haber una vinculación permanente entre la docencia y la asistencia. Yo hoy, con ustedes, públicamente reconozco que sus fortalezas apoyan mis debilidades y que hoy la enfermería es una y debe ser una. No importa dónde estés y el nivel académico que tengas, porque tenemos más cosas que nos unen a las que nos separan. Si eres auxiliar de enfermería, que cada día hay menos, así eres doctora y postdoctora, tenemos más de hermandad que de lo contrario. Entonces, si tenemos un sentido cósmico de ciudadanía, tenemos que reconocernos entre nosotras como hermanas de profesión. Y con eso, transformar la práctica profesional de enfermería. Es maravilloso establecer el paradigma personal y profesional de dejar una mejor enfermería que la que encontramos. Y de repente, para quienes somos un poco hiperkinéticas, creemos que los cambios son de un día para otro, no, pero también creo que podemos acelerar un poco el paso. Así que les invito a tener esperanza transformadora. Esperanza transformadora que tiene que ser crítica y no catatónica, no de estas que nos quedamos friqueados, o romántica también, todo se puede, como Susanita la de Mafalda, no. Tenemos que juntas, construir una mejor enfermería de la que encontramos. Y saben, quienes tenemos 30 y más años en la enfermería, tenemos que dar pasos más cortos, para que las nuevas generaciones den pasos más largos y siempre sepan que nunca se van a caer del andamio, porque aquí estamos nosotras. Necesitamos hacerlo. Y necesitamos hacerlo desde donde estamos. Si yo me dedico a la docencia, por eso no vayan a creer que lego, sino necesitamos hacerlo desde nuestro espacio. Y lo que dijo la doctora, sí, cuando yo sea jefa, cuando sea supervisora, no. ¿Desde dónde estamos? Desde el cuadrito de nuestros pies necesitamos hacerlo. Si soy enfermera asistencial, dar lo mejor. Si soy gestora, si soy educadora, etcétera, dar lo mejor desde nuestro espacio. Necesitamos tener impacto desde la profesión y la disciplina, desde el compromiso social y desde la ciudadanía, que parece términos nuevos para nosotros en México, pero que tienen ya un tiempo a nivel internacional, estableciendo que no es solo mi cuadrito si estoy en la terapia o si estoy dando clase de investigación, sino desde la sociedad en la que yo me inserto, en la que yo puedo influir y me influyen, tengo que trabajar este impacto hoy no solo profesional. Termino con una frase de Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia, es dentro de un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, que dice, él estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial de Auschwitz, y él dice, en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Les agradezco mucho su atención, les dejo mi correo, con todo cariño puedo compartir la conferencia o alguna cuestión dentro de enfermería. Les agradezco mucho su escucha, buenos días.